Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche, por nuestras emisoras de Colmundo Radio en todo Colombia. Allí en su radio nos pueden escuchar en estos dos horarios, de lunes a viernes y días sábado y domingo a las 5 en punto de la mañana, de 5 a 5:55 de la mañana. Y también por internet nos pueden escuchar a través del Facebook y de YouTube. Buscan allí Colmundo Radio y ahí encuentran toda nuestra programación en vivo y en directo. Nuestro programa se estrena de lunes a viernes 4 en punto de la mañana en Facebook y en YouTube, y ahí queda colgado para que luego lo puedan compartir o lo puedan escuchar en otras horas del día o de la noche. Bueno, aquí quien les habla hoy con ustedes una vez más está Yolanda Salazar, y quien les habla Juan Carlos Gaviria, acompañándoles. Somos misioneros de tiempo completo de la gran familia de la ICT, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y les estamos acompañando con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Bueno, por aquí se les espera a todos también. Es una tierra hermosísima para recorrer, para conocer y para disfrutar, porque Colombia es bella. Sí, señores, estamos en AM/PM y les invito para que se preparen allí con su libretica de apuntes, su lapicero, su lápiz, tomar nota, atenta nota de cada una de estas enseñanzas que todos aquí vamos a recibir desde el manual de la vida, que es la palabra de nuestro Padre Dios, que viene a alimentarnos, a nutrirnos, todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Por eso les invito allí, listos, preparados, para que vamos a la primera sección del programa. Hoy con ustedes Yolanda Salazar en Manejando tu Vida. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es recordar aquello que nos enseña el manual de vida. Y para ello, queridos oyentes, vamos a hablar de nuestra cotidianidad y de lo que pasa en la cotidianidad de muchos hombres y mujeres, como es el estrés y la procrastinación. Sí, señores, un anónimo escribió: no necesitas motivación para empezar, necesitas empezar para tener motivación. Etimológicamente, queridos oyentes, la palabra procrastinación tiene sus raíces en el latín, que se deriva del verbo procrastinare, que se compone de dos partes: pro, que significa hacia adelante o para, y el crastinus, que se refiere a mañana o del día siguiente. Entonces, en esencia, procrastinación significa aplazar o posponer algo hasta el día siguiente o un mañana no definido. En una era, queridos oyentes, donde la hiperconectividad y gran oferta de entretenimiento pues es evidente, la tendencia entonces es a reemplazar las actividades importantes que se posponen con actividades de menor valor o más placenteras. Y es precisamente, queridos oyentes, este comportamiento el que hoy está generando desajustes en las agendas, desajuste en la vida y desajuste en la familia y en los tiempos seguramente señalados en los que debiéramos estar haciendo algunas actividades, las vamos desplazando y eso se va convirtiendo en un hábito frecuente
que finalmente va a terminar generándonos mucho estrés y una sensación de ineficiencia y hasta un sentimiento de culpa, queridos oyentes. Pues por eso hoy, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, vamos a hablar cómo afecta la procrastinación. Y la procrastinación y el estrés están estrechamente vinculados a la mala gestión del tiempo. Sí, ¿y saben por qué? Porque se va formando un ciclo que puede volverse crónico si no se rompe conscientemente. ¿Cómo es ese ciclo de la mala gestión del tiempo? Pues empezamos procrastinando, que ya sabemos, posponiendo para un mañana no definido lo que vamos a hacer. Luego, la procrastinación nos va generando una mala gestión del tiempo. La mala gestión del tiempo nos va acumulando tareas y la acumulación de tareas nos va generando estrés. Entonces, cuando aplazamos tareas importantes, pues no usamos el tiempo, como hemos venido hablando a lo largo de esta semana, no usamos el tiempo de forma estratégica y es esa mala gestión del tiempo la que nos lleva a esa acumulación de tareas. ¿Y saben por qué? Porque dedicamos tiempo quizás a lo fácil y a lo placentero y dejamos lo importante para después. Y esta actitud, queridos oyentes, se continúa a lo largo de nuestra vida y el problema es que nos va quedando una sensación de estar corriendo todo el tiempo, pero sin avanzar. Entonces, cuando la sensación de que corremos todo el tiempo, pero no avanzamos, pues el cuerpo y la mente empiezan a reaccionar con ansiedad, empiezan a reaccionar con tensión y empiezan a reaccionar con culpa al ver lo pendiente y el poco tiempo disponible que tenemos. Y entonces, cuando aparece en medio de nosotros el famoso insomnio, cuando aparece en nosotros el cansancio mental, aparece en nosotros el desánimo y a veces incluso, queridos oyentes, hasta síntomas físicos. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque empezamos a sentirnos abrumados y muchas veces evitamos comenzar o evitamos continuar cayendo de nuevo en la procrastinación. Vuelvo a repetirles, el posponer para un mañana no definido lo que yo tengo que hacer y así estamos reiniciando el ciclo día tras día. Entonces, la procrastinación no es un problema de tiempo, es más bien un problema de atención. Pues ahí, queridos oyentes, es donde una persona pone toda su atención y donde una persona pone toda su atención, ahí pone todo su tiempo. Y esto, queridos oyentes de AM/PM, se constituye en algo habitual. Sí, se empiezan a alimentar sensaciones de fracaso, las sensaciones de baja autoestima, las sensaciones de las oportunidades perdidas y a largo plazo, pues se comienza a ver un desequilibrio en áreas importantes de la vida y lo más grave, la persona se distrae de su propio propósito de vida, queridos oyentes. Por eso, ustedes y yo estamos llamados a tener una vida diligente y una vida ordenada. De hecho, el manual de vida nos enseña en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, algo muy especial. Recordemos que la procrastinación es en muchas ocasiones una forma de evitar la responsabilidad y también es una forma de evitar el esfuerzo, queridos oyentes. Y todo esto lo que hace es contradecir el carácter diligente y el carácter disciplinado que Dios desea formar en cada uno de nosotros. Recordemos que Dios nos ha llamado a ser mayordomos, ¿se acuerdan? Administradores fieles, mayordomos fieles de nuestra vida y eso incluye que también seamos mayordomos en el tiempo. Y se hace entonces necesario que aprendamos a planear y a entender que todo tiene su tiempo y que cada cosa, inclusive el entretenimiento y la recreación, deben estar establecidas en la agenda y tener un límite de tiempo. Por eso Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Queridos oyentes, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Por eso, la diligencia o la constancia a la hora de esforzarnos tiene como resultado pues un trabajo cuidadoso, activo y sobre todo persistente. Por eso las personas diligentes terminan lo que empiezan. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 4, cuando nos dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, queridos oyentes. Imagínense, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Por eso es que el manual de vida nos enseña que en el barbecho del pobre se pierde el pan por falta de juicio. Entonces, no es que no haya pan, sí hay pan, pero lo que dice la Biblia es que se pierde por falta de juicio. También el manual de vida nos enseña que al rico no lo deja dormir la riqueza y al pobre no lo deja dormir la maquinación pensando cómo le robará al rico. Entonces nuestra vida no depende de lo que tenemos, sino de lo que pensamos, queridos oyentes. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: cambia tu manera de pensar y entonces cambiará tu manera de vivir. La mano negligente empobrece. No podemos pretender ser hombres y mujeres negligentes, ricos, o que un hombre diligente vaya a ser una persona pobre. No, señores. El manual de vida es muy claro. La mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Entonces vemos en el manual de vida los diferentes pasajes bíblicos, queridos oyentes, en medio de nosotros. Sí, donde nos dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino que nos debemos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que todos podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el manual de vida nos exhorta a ejercer el dominio propio. Y el dominio propio lo podremos ejercer siempre como fruto del Espíritu en medio de nuestra vida, que nos ayuda a combatir la pereza, queridos oyentes. Sí, el dominio propio es fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y el dominio propio es literalmente combatir la pereza. En Proverbios capítulo 13, versículo 4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Queridos oyentes, a veces nos la pasamos en nuestro tiempo pensando como el perezoso, deseando, pero es que uno no alcanza las cosas deseando. Se desea y se trabaja y se pone en marcha por lo que uno desea. Si usted se la pasa en simples deseos, pues se va a quedar toda la vida en deseos, ¿cierto? Y por eso es que yo toda la vida deseé, pero la pregunta es, ¿y qué hizo por eso que deseó? ¿Cierto? Yo he deseado muchas cosas, queridos oyentes, claro que sí, pero cuando yo deseo algo, pongo toda mi fuerza, mi trabajo, mi fe y mi esperanza en eso, en que estoy deseando para poderlo alcanzar, porque si no, pues no vamos a alcanzar nada. Pero la palabra de Dios dice que el alma de los diligentes será prosperada. El alma significa que el diligente tiene comprometido sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, mientras que el perezoso solo se queda en el pensamiento. El diligente toma sus pensamientos, pone sus emociones y pone al servicio de todo eso, pues la voluntad, pone en marcha lo que piensa y lo que quiere, queridos oyentes. Entonces, todos estamos llamados a esto, sí, a combatir la procrastinación, porque si no, vamos a empobrecer y vamos a ser llamados negligentes y aparte negligente perezoso, querido oyente. Entonces es necesario tener una clara visión de Dios, sí,
porque esa visión nos permite a ustedes y a mí tener una sana visión primero de nosotros mismos. Recordar que fuimos creados y redimidos por el Señor para una vida con propósito. Cuando ustedes y yo nos alineamos con el Señor, pues descubrimos y vivimos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y aprendemos a vivir con una visión correcta de nuestro tiempo. El manual de vida nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, algo muy especial. Y nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos oyentes, fuimos hechura de Él, creados por Él, pero no para cualquier cosa, dice el manual de vida, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces veamos algunos aspectos claves para poder combatir la procrastinación, queridos oyentes. Y lo primero es aprender a vivir por planes y agenda, priorizando siempre lo importante sobre lo urgente. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no todo lo urgente es importante. Hay que aprender, queridos oyentes, a diferenciarlos, y es vital para que podamos poner orden en lo que hacemos y orden en lo que vivimos. El segundo aspecto clave para combatir la procrastinación lo encontramos precisamente en Proverbios capítulo 21, versículo 5, cuando nos dice el manual de vida, los planes bien pensados producen ganancia, los planes apresurados traen pobreza, en la nueva versión internacional de Proverbios capítulo 21, versículo 5. Entonces, el segundo aspecto es establecer no solo metas semanales, sino diarias a la luz de los propósitos que queremos lograr. Y para esto es bueno, queridos oyentes, dividir las tareas en metas pequeñas, realistas y por supuesto con sentido. Sí, porque los planes bien pensados producen ganancia, pero los planes apresurados, queridos oyentes, traen pobreza. El tercer aspecto clave para ustedes y yo combatir la procrastinación, pues lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 51, y nos dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El tercer aspecto, queridos oyentes, es no evite las tareas difíciles o las tareas complejas. Más bien, hay que empezar por ellas. Recordemos que Jesús mismo nos da una gran enseñanza. Él no evitó lo que era duro o lo que era incómodo. Entonces, imitémoslo en nuestra determinación para hacer las cosas, queridos oyentes. Yo siempre uso un término con mi esposo y es optimice el tiempo y el recurso, porque a veces cuando no optimizamos el tiempo y el recurso, perdemos tiempo y perdemos los recursos. Entonces, yo siempre le digo, yo soy de, cuando hago una tarea, me concentro en ella, pero en la medida en que yo haciendo la tarea, si yo puedo ir haciendo otra, pues también lo voy haciendo y voy optimizando mi tiempo y mi recurso para ganar tiempo y aún para poder ganar en medio de los recursos que tengo. Pero si no, ¿cierto? Usted y yo no la vamos a pasar lamentándonos. Por ejemplo, a veces cuando nos corresponde el aseo general de nuestras casas, uno siempre es posponiendo, ay, no, ay. Y yo siempre digo, bueno, ¿y qué nos ganamos con quejarnos? Si la queja nos arreglara la casa, quejémonos. Pero como la queja no arregla la casa, y no que antes le pone cárcel al corazón, pues no nos quejemos y no, hagámosle. Y hagámoslo de una. Y verá que terminamos más rápido, más temprano, y aún podemos seguir haciendo las cosas que se requieren hacer. Y así en la cotidianidad de cada uno de nosotros. No posponga para el mañana indefinido, queridos oyentes, porque hay tareas que si usted no hace no las va a hacer nadie, y eso usted lo tiene que tener claro. Entonces, ¿de qué me sirve
quejarme, ay, no, cuando de todas maneras usted lo tiene que hacer, no pierda tiempo ahí. Eso es procrastinación. Por eso, otro aspecto clave para combatirlo, rodéese de personas que conozcan sus planes y que lo motiven. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos enseña el manual de vida. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos oyentes, no se quede ahí pegadito con ese que siempre se queja por todo. Yo siempre uso una palabra con mi esposo, con Juan Carlos, y es no rumiemos. A veces cuando uno queda rumiando en las cosas, es que las cosas salen mal y eso produce mucha procrastinación, queridos oyentes. Se queda ahí dándole y dándole. No, lo que vivimos vivido está, ya no lo podemos retroceder. Sigamos, avancemos, que cada avance tiene sus propios desafíos. Entonces, rodéese siempre de gente que lo aliente y que lo estimule, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Pero ese que usted le dice, ay, yo no sé si, bueno, de pronto Juan Carlos ahorita se acuerda, había un personaje muy famoso que se llamaba Celio y le decía al otro, Celio, usted tiene antídoto para la picadura de culebra. Y el otro le respondía, no, manito, ¿por qué? Y el otro decía, porque ahí viene una. Entonces no se consigue ese tipo de amigos, que ve la culebra a punto de picarlo y lo que le pregunta es si tiene antídoto para la mordedura de culebra porque los va a morder a los dos. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo era, Juan? Los va a matar, dice Juan Carlos. Entonces, queridos oyentes, no olvidemos, sí, como hijos de Dios, ustedes y yo estamos llamados a honrarlo en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos. Por eso en nuestra sección de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, cuando vemos el tiempo como un don que Dios nos ha dado y ustedes y yo nos conectamos a su propósito eterno, pues vamos a tener la motivación y la fuerza para perseverar en todo con valentía y con esfuerzo. No olvidemos, Dios nos llama a desocupados, Dios nos llama a usar bien el tiempo y no desde la presión, sino desde la sabiduría, cumpliendo así todos nosotros pues con las responsabilidades que Él mismo nos ha delegado. Queridos oyentes, esto nos va a permitir experimentar la realización y la satisfacción al avanzar y al vencer los obstáculos del camino, queridos oyentes, ¿sí? Así que, bueno, que sea nuestra oportunidad, ¿sí? Y encontré algo muy especial que se llama cómete esa rana. ¿Qué significa? Prioriza la tarea más importante, difícil y a veces desagradable del día. Siempre haz esto primero. Es muy probable que quieras procrastinar esta tarea, pero la rana es la tarea más crucial y a menudo la más complicada. ¿Saben por qué, queridos oyentes? Porque ustedes y yo sabemos que no hay nada más difícil, no hay nada más, ¿qué se puede decir? Fastidioso, ¿cierto? Que uno tratar de coger una rana en la mano y poderla sostener, pero hay que hacerlo, queridos oyentes. Por eso, la explicación come la rana proviene de una cita atribuida a Mark Twain que dice, si tu trabajo es comer una rana, es mejor hacerlo a primera hora de la mañana. Si tu trabajo es comer 2 ranas, es mejor comer primero la más grande. La técnica propone que al enfrentar la tarea más difícil o desagradable al inicio del día, se reduce la ansiedad y se aprovecha la energía y concentración iniciales para superar la procrastinación y así avanzar con las demás tareas. Al completar entonces la rana, se crea una sensación de logro que puede motivarnos para el resto del día, queridos oyentes. Así que sea nuestra oportunidad para dejar de posponer en un mañana indefinido lo que tenemos que hacer
hoy. Como dice su palabra, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Dejemos entonces que Dios nos llene de su fuerza, que nos llene de su poder y que nos llene de su valentía. Con todo esto, queridos oyentes, en la mente y en el corazón, les quiero invitar para que finalicemos este tiempo en oración y juntos hablemos con Dios. Digámosle: Señor, hoy estamos delante de ti, reconociendo en medio de nuestras vidas cuánto necesitamos tu fuerza y tu vigor. Cuánto necesitamos, Señor, ser esos hombres y mujeres diligentes. Esos hombres y mujeres, Señor, que prosperan fruto de tener un alma diligente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a no ser como esos hombres y mujeres que tienen el alma aperezada, el alma cansada, el alma, Señor, que todo lo pospone, que todo lo deja para un mañana indefinido. Porque esa alma, dices en tu palabra, no tardará en vivir, Señor de los cielos, la pobreza. Así lo dices en tu palabra. Porque la mano del negligente empobrece. Guárdanos, Señor, de ser hombres y mujeres negligentes, que caen fácilmente, Señor de los cielos, perezosos, que caen fácilmente, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres diligentes para que tú, oh Dios, nos prosperes. Espíritu Santo, gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti en este día especial, para que tú, Señor, todos los días nos recuerdes que somos hechura tuya, que fuimos creados por ti para buenas obras, que tú, Señor, las buenas obras ya las preparaste de antemano para que cada uno de nosotros pudiéramos andar en ellas. Permítenos, Señor, vivir de esta manera. Guárdanos, oh Dios de los cielos, de vivir posponiendo un plan, de vivir posponiendo mi propósito. Y como dices en tu palabra, Señor, hoy pongo mis planes delante de ti, porque los planes bien precisados producen ganancia, pero los planes apresurados siempre traerán pobreza. Por eso hoy ponemos nuestros planes delante de ti, para que tú nos bendigas y nos permitas ser hombres y mujeres diligentes y fruto de la diligencia, hombres y mujeres que prosperan en todo y por todo. Por eso hoy te damos muchas gracias, porque solo tú nos enseñas a vivir, solo tú nos muestras el camino por el cual debemos andar y solo tú, Señor, nos haces ser hombres y mujeres de victoria. Por eso hoy, una vez más te pedimos que tu bendición, la bendición del Dios Padre, la bendición del Dios Hijo y la tierna bendición del Espíritu Santo de Dios esté con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso entonces es poder finalizar este tiempo maravilloso aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Por eso, queridos oyentes, no olviden compartir el programa a través del Facebook, a través del YouTube. Ya saben, lo pueden, si este programa le gustó, lo puede volver a escuchar, búsquelo ahí en el Facebook, busca Colmundo Radio, le da toca seguir y ahí encuentra AMPM, el programa con el director Juan Carlos Gaviria y la sección Manejando tu Vida. Para que por favor recuerden, esa es la manera que ustedes tienen de respaldar el amor, el cariño y la dedicación con la que llevamos de lunes a viernes este programa al aire a las 4 de la mañana en el estreno y a las 10 de la noche en la repetición. Ya saben, para que ese familiar suyo lo pueda escuchar a la hora que él puede hacerlo con todo el corazón. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con el director de AMPM, Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, bueno, aquí continuamos con este precioso programa. Cada día aprendemos más de todo lo que es la teoterapia, el tratamiento de Dios para nuestras vidas en nuestro diario vivir.
aplicar el manual de la vida, aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Vivir todos los días confiando en Dios y en su palabra, en lo que nos corresponde de nuestra vida. Todas nuestras tareas, todas nuestras responsabilidades, bueno, llevarlas a cabo como Dios nos quiere enseñar y quiere que lo hagamos, porque ahí tenemos todo el éxito asegurado y sobre todo para glorificar al dueño de la vida, al dueño de nuestra vida, a nuestro Padre Dios. Hermoso tiempo en manejando tu vida, claro que sí. Hay que saber manejar el tiempo, hay que saber aprovechar las oportunidades, los talentos, los recursos que el Señor coloca delante de cada uno de nosotros. Todos tenemos la oportunidad de vivir de la mejor manera y para todos hay una oportunidad. Dios quiere siempre darnos la oportunidad, primeramente de conocerle, de recibirle y de ahí en adelante pues de vivir una vida como Él lo dice, una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10 en la segunda parte, Jesucristo nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, estamos en nutrientes para el alma. Seguimos nutriendo nuestras vidas, seguimos nutriendo nuestras familias, preparándonos para nuestros trabajos, preparándonos para nuestros emprendimientos, para todas aquellas empresas en las cuales Dios nos coloca o también Dios ha colocado para cada uno de nosotros, una empresa pequeña, mediana o grande. A propósito, pues hoy el nutriente se llama la doble porción. Dios tiene para nosotros una doble porción. Y está escrito en Génesis 48, versículo 22. Y dice así: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis 48, versículo 22. Yo te he dado a ti. Habla Jacob a José. Habla un padre a un hijo. Todo padre tiene algo que darle a su hijo. Y en este caso, pues le dice en particular a José: yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Recordemos que es un mandato de Dios, es un principio de Dios, nuestro Creador, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. Y cuando uno es fiel en lo poco, de verdad que esto se cumple. Una parte más que a tus hermanos nos puede ser entregada. Una parte más es un mayor desafío, una mayor responsabilidad, bueno, una mayor confianza que nos puede dar el Señor en la tarea que podamos nosotros desarrollar. Ese desarrollo de tareas, de emprendimiento, de desafíos, de metas, de todo lo que Dios pone a nuestro alcance a hacer, pues Él no nos va a desamparar, Él nos va a respaldar. Así pasó con José, fue fiel en todos los momentos de su vida, fue fiel, fue inamovible, fue inquebrantable, fue leal a los principios que aprendió de su padre, fue un hombre íntegro, un hombre lleno de Dios, de su sabiduría, un hombre que como Samuel también no dejó caer las palabras de Dios a tierra. Por eso, superando tantos conflictos que tuvo José, pues se merecía esto de parte de su padre. Yo te he dado a ti una porción más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, todo esto tiene que servir para nuestra vida, entendiendo, mis queridos oyentes de AMPM, que Dios permite en su soberanía y en su amor que sus hijos sean pasados por pruebas y dificultades. El Señor prueba la mente y el corazón.
nos enseña a limpiarnos y a guardarnos para así vivir la renovación, aquella que se hace desde nuestro interior. Esto fue lo que vivió José. José, en la soberanía y en el amor de Dios, bueno, pasó por pruebas, pasó por dificultades. Claro, desde muy jovencito, recordemos que tenía solo 17 años cuando tiene que hacer unas tareas fuertes. Era ir en busca de sus hermanos mayores. Recorrió mucha tierra para encontrarlos a ellos. Era otra responsabilidad estar atento de las ovejas de su padre. Era una responsabilidad asumir lo que fue el enfrentamiento de sus hermanos, la envidia de ellos y el no querer estar con él, y por el contrario, aún hasta desear algunos de ellos la muerte para José. Pero también otros desearon que mejor fuera echado en una cisterna. Otros de ellos, bueno, pues también tuvieron en cuenta el venderlo como un esclavo. Qué dificultades tan grandes y qué pruebas las que él vivió como esclavo ahí en Egipto, en las diferentes instancias que él tuvo que enfrentar y que tuvo que vivir. Por eso el Señor prueba la mente, prueba el corazón, y con esto nos enseña a limpiarnos y a guardarnos. ¿Qué hizo José? Limpiarse y guardarse para vivir una renovación hasta tal punto que fue colocado en aquel lugar de excelencia, en un lugar superior al de todos los que le rodeaban. Si entendemos entonces el propósito de la prueba en nuestra vida, también comprenderemos que este precede a un estado de abundancia, como lo vino a vivir José. José vivió muchas pruebas, pero siempre dejó que saliera de su corazón lo que venía de Dios, lo que venía del Padre, de aquel que había aprendido desde muy niño al lado de su padre Jacob. Jacob heredó a su hijo José. ¿Y qué él heredó? Jacob heredó a su hijo José lo que él logró con esfuerzo, porque Jacob, recordemos, fue aquel que luchó con Dios, luchó con los hombres y venció. Con mucho esfuerzo venció, con mucho esfuerzo enfrentó dificultades, enfrentó desafíos también Jacob, como le tocaría también a su hijo José. Pues bien, los hijos de José, que son Efraín y Manasés, de quienes ya hemos hablado un poco, estos vendrían a ser cada uno una tribu de Israel, al igual que los hijos directos de Jacob, pues así él lo declaró: mío son, ellos heredarán de mí. Claro que sí, ellos son míos y ellos heredarán de mí. Por eso le dice a José: te he dado a ti una porción más que a tus hermanos. Imagínense que sus hijos también fueran contados dentro de las tribus de Israel, al igual que los hijos de los hijos que él había tenido, los hermanos de José, pues los hijos de José también tuvieron tribu. Dice así: Efraín y Manasés, estos vendrían a ser cada uno una tribu de Israel, al igual que los hijos directos de Jacob. Así él lo declaró entonces, y por eso le dice a José: te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. De José, entonces, mis queridos oyentes de AMPM, de José surgirían dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y de la tribu de Efraín, pues vendría nada más y nada menos que Josué, el gran Josué, aquel que introduciría al pueblo de Israel nuevamente en la tierra de Canaán. ¿De dónde viene Josué? Bueno, de la tribu de Efraín. Qué precioso, ¿cierto? Y aquí entendemos entonces por qué le decía Jacob a José: te he dado a ti una
gran porción, te he dado a ti algo especial por todo lo que tú has vivido y por tu fidelidad. Aquel entonces que se introduciría al pueblo de Israel nuevamente en la tierra de Canaán, o sea, Josué, cuando Moisés lo sacara de Egipto después de 40 años. ¿Quién es Josué? Bueno, hoy queda claro, es descendiente de Efraín. ¿Quién es Efraín? El hijo de José. Un descendiente de José sería quien llevaría al pueblo a entrar nuevamente a la tierra prometida, cumpliendo Dios su promesa a Jacob en Berseba, cuando él le dijo: yo te haré volver a esta tierra, y lo lograría a través de aquel que cerraría sus ojos, es decir, a través de su hijo José, y de José su hijo Efraín, y de él Josué, quien haría la obra de la conquista. José heredó el doble por medio de aquellos a quien Jacob daría su bendición, Efraín y Manasés, que serían tribus de Israel, contando como hijos de Jacob. Como José, hemos de permanecer en Dios, mis queridos oyentes. Usted que está ahí tomando nota, recuerde esto: como José, hemos de permanecer en Dios, fieles, leales, inamovibles, inquebrantables, íntegros. Siempre permanecer en Dios, el único que es nuestra esperanza y el único que nos puede restaurar el doble. ¿Cuánto anhelamos que sea Dios restaurando el doble en nuestras vidas? Pero Dios restaura es en aquel que ha sido fiel, que ha sido leal, que ha sido inquebrantable, que ha tenido una vida privada dinámica delante de Dios, aquel que no ha vendido sus principios, aquel que no ha tirado la toalla, aquel que no ha renegado, aquel que sigue confiando en la bondad de Dios. Bueno, aquel que sigue confiando en su palabra, ese va a heredar, como sucedió con José, va a heredar el doble, una doble porción voy a recibir. Recordemos lo que le decía Eliseo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu antes de que partas de esta tierra. Y le rogaba, le clamaba Eliseo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Y así lo recibió, y ya veremos en otros programas todo lo que fue esa doble porción del espíritu de Elías en la vida de Eliseo. Un hombre también que nos va a dar muchas enseñanzas, muchas aplicaciones para nuestra vida. Como José, entonces, hemos de permanecer, ser constantes, como lo fueron Moisés, como lo fue el mismo Josué, que permanecieron constantes, ahí pegados a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Como ellos, nosotros también estamos llamados a permanecer en Dios, el único que de verdad es nuestra esperanza, el único que nos puede restaurar al doble. Imagine usted una doble porción, recibirla, pues en estos tiempos no cae mal, ¿cierto? Cae muy bien. ¿Cuánto lo necesitamos? El poder recibir de nuestro Padre esto que le prometió también a través de Jacob a José. Dios se encarga de llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y Dios nos premia. ¿Cómo? Bueno, aquí el premio para José fue a través de sus hijos, y Dios nos premia también a través de nuestros hijos, de aquellos que tanto amamos. Claro, dice el manual de vida: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios restaura el doble ahí en la vida de nuestros hijos, como también nos dijo nuestro Señor Jesucristo: claro, las cosas que yo hice, ustedes también las harán, y aún más, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y así se va cumpliendo que podemos ir
entonces experimentando esa porción al doble, como Dios lo ha prometido para nosotros que creemos en Él y confiamos en Él. ¿Esperanza hay para nuestros hijos? Claro que sí. ¿Recompensa hay para nuestra descendencia? Claro que sí. Y usted y yo sabemos que nuestra mayor alegría es ver la realización de nuestros hijos y la realización de nuestra descendencia. Esa es nuestra mayor riqueza y ese es nuestro mayor anhelo. Bueno, ¿qué tal si le dedicamos un tiempo a la oración? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a meditar en todo esto que hemos escuchado. Pensemos, meditemos, en el caso suyo, si tiene sus hijos, si tiene sus nietos, si tiene su descendencia, en todo lo que Dios puede hacer en ellos, pero también partiendo de cómo es su vida, de cómo nuestra vida, de cómo nuestra fidelidad, de cómo está nuestra lealtad a los planes soberanos de Dios. Ore allí por sus hijos, ore allí por sus nietos, ore allí por su descendencia, órele a Dios allí por esa doble porción que Él tiene para usted y para los suyos. Dígale: Señor, yo quiero permanecer, yo quiero ser constante en todos tus caminos, yo quiero buscarte con todo mi corazón, Señor. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver, Señor, que yo pueda cumplirte a ti, seguir y cumplir tu voluntad, aprender cada vez más de ti, como seguramente lo tuvo que vivir Jacob y lo tuvo que vivir el mismo José. Prepara, Señor, prepáralo todo, Padre mío, que todo lo que tú tienes destinado, que todos sus propósitos, Señor, se cumplan con nosotros y con nuestras familias y con aquellos que anhelamos de todo corazón, Señor, cumplirte a ti, cumplirte en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, cumplirte con nuestra entrega, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra fe y con nuestra esperanza que está puesta en ti, Padre. Y digámosle entonces de esta manera, mis queridos oyentes, allí meditando y pensando en los nuestros, digámosle a Dios: bendito Dios, qué maravilloso es acercarme a ti, porque tú eres el Dios de mi esperanza, tú eres el que me sostiene en medio de las dificultades de la vida, Señor. Tú eres el que pruebas mi mente y mi corazón. Señor, como aquel José, todo lo que tuvo que enfrentar, pero nunca perdió la esperanza en ti. Nunca dejó de entender que tú lo sostenías en medio de todas esas dificultades, Señor. En medio de todas esas pruebas que él tuvo en su mente y también en su corazón. Que tú lo limpiaste a él para llevarlo a una renovación tal que fue colocado en ese puesto de excelencia en el imperio egipcio, Señor. Así entonces yo te doy gracias, dígale a Dios. Gracias, Padre, porque me enseñas el propósito de la prueba en mi vida y me llevas a comprender que ésta procede a un estado de abundancia, Señor, porque la abundancia que viene de ti, de la cual me apropio, dígale Dios, yo me apropio de las palabras de Jesús, que me dice que Él ha venido para darme vida y vida en abundancia, y esa es la abundancia que yo quiero, esa es la abundancia que yo anhelo, esa es esa doble porción la que yo anhelo en mi vida y en la vida de los míos, que cada día dependa de ti, Señor, que solo yo espere en ti, que eres el único capaz de restaurar al doble. Bendíceme en este tiempo, Señor, y cúbreme con tu manto de protección. Gracias por hacerlo, Padre, porque para ti todo es posible y esa doble porción también es posible que sea para cada uno de nosotros. Padre, oramos en acción de gracias. Oramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos a ti, Padre, en el poder del Espíritu Santo, aquel que viene a darme y a recordarme tu paternidad, aquel que viene a fortalecerme, aquel que viene a recordarme cada una de tus enseñanzas y de tus palabras,
el Espíritu Santo que fortalece, que consuela, que llena, Señor, y que realiza también nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermoso nutriente, como siempre, Dios ministra a nuestras vidas con cada uno de los textos que Él tiene para nosotros escriturados allí en el libro de los libros, en el manual de la vida, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya saben, se lo he dicho varias veces, debemos oír el manual de la vida, debemos oír la palabra de Dios, debemos leerla, ¿sí?, con mucha dedicación, debemos estudiarla con mucha disciplina y debemos memorizar lo que está escrito, memorizar lo que está escrito en el manual de la vida, memorizar las promesas de Dios para mí. Y bueno, por supuesto que también debemos meditar en todo esto que es llevar a nuestro corazón y llevar a nuestra vida, bajar todo esto a nuestra vida para aplicarlo ahí en la casa, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos. Aquí estamos en AMPM, bueno, agradecidos con Dios y con ustedes, mis queridos oyentes, por su amable sintonía. Bueno, tenemos anuncios para darles, tenemos campamentos en el Redil, tenemos también, ya está preparada una gran peregrinación en el mes de diciembre, que estaremos hablando de ella, con la dirección de nuestro líder mundial, nuestro líder Jimmy Chamorro Cruz. Será tiempo precioso y maravilloso, como también tendremos ya el desafío de los eventos de final de año, del cumpleaños de Jesús. Bueno, mi querida Yoli, ¿qué eventos tenemos en el Redil para todas las mujeres empoderadas? Cuéntanos. Así es, Juan, y queridos oyentes, bueno, recordarles que el próximo 12 de septiembre tendremos nuestro campamento anual de mujeres empoderadas que hemos denominado en este año, donde muere una herida, renace una mujer empoderada, queridos oyentes. Tenemos 2 fechas, del 12 al 14 de septiembre y del 19 al 21 de septiembre, para que recuerden, estos campamentos se llenan muy pero muy rápido. Aparte su cupo ahí con su líder distrital, si usted asiste a una de las sedes de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. También, Juan, tenemos algo muy especial y es, queridos oyentes, invitarles a escuchar el podcast de nuestra líder mundial, la líder Saidi Mora, llamado Despierta Mujer Empoderada. Ya llevamos 12 episodios, el último se llamó Me cansé de interpretar, ahora me toca vivir. Así que, queridos oyentes, qué maravillosa oportunidad entonces de estar alimentando nuestro espíritu. Y finalmente, invitarles a escuchar todos los días a las 5 de la mañana aquí por Colmundo Radio nuestra programación Teoterapia y Meditación con nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro. Y no olviden compartir el programa a través del Facebook y a través del YouTube. Compártalo con sus amigos, compañeros y vecinos. Y a propósito, Juan, ya ha salido nuestra gran peregrinación de fin de año, la cual se ha denominado Donde el cielo responde. Tú giras desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás. No lo enseña, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás. Nuestra peregrinación saldrá el próximo 27 de diciembre del 2025 y regresaremos el 9 de enero del 2026. Así que ya saben, queridos oyentes, si están interesados en la peregrinación que va a dirigir nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro, puede escribirnos al 311-364-5093 y les estaremos dando toda la información para que vamos juntos a Israel en este fin de año. Por todo lo demás, queridos oyentes, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.